¿Por qué crees que Donald Trump rompió con María Corina Machado? Ahí hay una pregunta y hay una certeza, porque la ruptura es un hecho. ¿Por qué crees que sucedió? Yo tengo información y tengo hipótesis también para tratar de entender, y es lo que te voy a tratar de explicar hoy. Pero ¿vos qué crees? Escribime, porque me interesa mucho tu opinión. Para entender cómo llegamos hasta acá hay que remontarse al 3 de enero de 2026, el primer gran parteaguas de esta historia trágica que nos trae hasta aquí en Venezuela. Cuando Donald Trump captura a Nicolás Maduro, opta básicamente por un plan de acción, que es el famoso plan de 3 fases, pero que en el fondo apunta a lo siguiente. Lejos de meterse primero en una suerte de gran transición, de busca de una serie de nuevos cuadros dirigentes que se pudieran hacer cargo de Venezuela, con la complejidad que supone la continuidad de luchas entre los nuevos y los viejos, que los nuevos pudieran hacerse cargo del aparato productivo, pero sobre todo del aparato represivo y del aparato criminal. Él opta por una salida mucho más rápida y eficaz: quedarse con el régimen tal cual está sin Maduro, y con ese régimen, que es el que manejaba la estructura política, social y económica de Venezuela, cambiarlo de curso y llevarlo a trabajar directamente para sus intereses y los de Estados Unidos. El experimento fue, hasta el 24 de junio, absolutamente exitoso. ¿Por qué? Por razones bastante obvias. Primero, al elegir a Delcy Rodríguez, que venía negociando con Donald Trump desde hacía tiempo, él elige una opción de ir por alguien que conocía hasta los cimientos más profundos del régimen venezolano, que tenía contacto con todas las estructuras criminales y que por lo tanto tenía capacidad, en principio, de manejar esa maquinaria y de hacerla cambiar de curso. Pero al mismo tiempo, por toda su complicidad con los crímenes cometidos por 27 años por el chavismo, estaba tan sujeta a que le pasara lo mismo que Maduro como el propio Maduro, con lo cual ese miedo la iba a llevar a ser una fiel obediente de todo lo que dijera Donald Trump. Y eso es lo que se vio. Entonces, en ese plan, Trump consiguió muy rápidamente poder dar respuestas. ¿Por qué? Porque el objetivo número uno, que era mantener la estabilidad política en medio del shock que implicaba la captura de Maduro, se logró, y se logró en semanas. Al mismo tiempo, como ese nuevo régimen estaba asustado de que a todos les pasara lo mismo que al propio Maduro, empezaron a responder rápidamente a los pedidos de Trump. Y así comenzó esa segunda fase que había planteado Trump, que suponía básicamente la transición económica con el comienzo de una serie de reformas, de anuncios. Primero, toda una reforma del marco regulatorio sobre la energía, sobre la minería, sobre el sector eléctrico, y las primeras inversiones y anuncios que empezaron a llegar de empresas estadounidenses en petróleo, en gas, en electricidad y también en minería. Eso significó que efectivamente Venezuela dejara de estar bajo la órbita económica y geopolítica de Cuba, de China, de Rusia, enemigos geopolíticos de los Estados Unidos, y rápidamente pasar a estar totalmente volcada hacia los intereses estratégicos de Estados Unidos, al punto de que todo el petróleo que antes se iba para refinerías chinas o que era regalado a Cuba, hoy se refina en las refinerías del sur de los Estados Unidos, que estaban desde hacía mucho tiempo ociosas, porque estaban diseñadas precisamente para el crudo venezolano que durante décadas refinaron. Eso explica que el mismo 3 de enero, en su primer discurso, una vez que se conoció la captura de Maduro, Trump ninguneara de forma brutal a María Corina Machado, diciendo: es una persona que no tiene ninguna influencia dentro del país, ninguna capacidad para manejar la situación en Venezuela. Y un punto tenía, porque lo que tenía María Corina Machado era la legitimidad popular, pero efectivamente no tenía ninguno de los elementos de la botonera que se necesita para manejar esa maquinaria tan compleja, tan asquerosa, por cierto, que es el chavismo. Entonces, mientras por un carril iba el modelo de Donald Trump con Delcy Rodríguez a la cabeza, un modelo que rápidamente le fue dando resultados a Trump y que incluso fue consiguiendo cierto nivel de aceptación de los venezolanos, porque efectivamente veían que algunos cambios se producían, veían que había elementos de transición política, como la liberación, no de todos, pero sí de muchos presos políticos, como al mismo tiempo cierta distensión del clima represivo que antes era irrespirable y que desde el 3 de enero se volvió un poquitito más accesible, con la posibilidad incluso de algunas manifestaciones sociales. María Corina Machado empezó a jugar su propia partida de ajedrez. Una partida que incluyó la necesidad de salir de Venezuela. En paralelo, María Corina Machado empezó a mover sus propias fichas en reacción a lo que veía que se producía desde Washington. La primera había sido previa
al 3 de enero y fue su espectacular salida de Venezuela rumbo a Oslo, donde terminó recibiendo el Premio Nobel de la Paz. Y ahí la jugada más ambiciosa, más arriesgada que realizó para tratar de acercar posiciones con Trump fue la entrega, simbólica por supuesto, de la medalla del Nobel de la Paz. Obviamente sabía que con esa acción lograba acercarse a un hombre megalómano que nunca le dice que no a un elogio y a un regalo. Desde ese momento, María Corina Machado empezó a tener un diálogo directo con Donald Trump y con buena parte de la administración Trump, sobre todo con Marco Rubio, que fue siempre el más sensible a esos intereses. La estrategia a partir de ese momento para María Corina Machado fue aceptar, tragarse varios sapos y aceptar esperar pacientemente la llegada de la fase 3 del plan central, es decir, la llegada de una fase de transición democrática que permitiera en algún momento realizar elecciones, consciente de que si ella mantenía la centralidad, iba a ser la única figura en condiciones de ganar una elección, porque era la única política con legitimidad democrática real. Hay que decir que ese curso de acción tuvo sus problemas, porque en todo momento María Corina Machado trataba de acelerar los tiempos y se encontraba con el freno de la Casa Blanca, sobre todo porque Trump se mostraba siempre muy contento de los avances que se producían en el campo venezolano, sobre todo en materia de nuevas medidas económicas y además en cuanto aumentaba la producción petrolera y sobre todo las exportaciones de petróleo que llegaban a niveles de 2018, yendo prácticamente todo para ser administrado por los Estados Unidos, que era el objetivo central que se había trazado Donald Trump. Pero María Corina Machado se encontró hace apenas algunas semanas con una primera señal de alarma de que efectivamente la relación con Trump se estaba enfriando. Y es que cuando ella, en otro gesto de concesión hacia los intereses de los Estados Unidos, anuncia que se pone al frente de un gran proceso de negociación, que estaba dispuesta a reconocer a Delcy Rodríguez como autoridad de facto y a liderar una gran conversación que llevara a una redemocratización de Venezuela, lo que hace Estados Unidos es pasarla por alto y nombrar como interlocutora frente al régimen para ese proceso a Dinora Figuera, que había sido la presidenta de la Asamblea Nacional que había quedado del año 2015, último año con una elección democrática en Venezuela, cuyo resultado fue respetado por el régimen y que le había dado en ese momento a esa Asamblea Nacional la mayoría absoluta. Bueno, esa asamblea siguió funcionando en el exilio y Dinora Figuera es quien hoy ocupaba esa presidencia simbólica que se volvió un instrumento concreto e irrelevante justamente de la situación en Venezuela. Dinora Figuera termina yendo a Venezuela a negociar con Jorge Rodríguez una hoja de ruta que permitiera justamente un cambio institucional en Venezuela en nombre del Departamento de Estado, días después de que María Corina Machado se hubiera ofrecido para ser ella misma quien encabezara ese proceso. Esa fue una primera señal de alarma. Aún así uno puede pensar, bueno, son diferencias que tal vez podían ir resolviéndose con el tiempo. Pero todo cambió el 24 de junio. El 24 de junio sepultó las dos estrategias. La estrategia de Donald Trump, que apuntaba a básicamente un cambio sin un cambio de régimen, un cambio que le permitiera respuestas rápidas sin tener que modificar básicamente quienes componían el régimen, y que a María Corina Machado le permitía apostar a la paciencia, a la espera de que se produjeran los cambios en Venezuela. ¿Por qué el 24 de junio cambia todo? Porque la catástrofe natural puso en evidencia la catástrofe social, económica y política que fue el chavismo durante 27 años. Puso al descubierto el desastre que hicieron Chávez, primero Maduro, después, y que siguió haciendo Delcy Rodríguez, que dejó completamente indefensos a los venezolanos, no solo por la ausencia de cualquier preparación previa para enfrentar una catástrofe, sino por lo que fue la reacción del régimen en los días que transcurrieron desde los dos terremotos simultáneos del 24 de junio. La reacción nula en las primeras 72 horas, ni siquiera avisando a los equipos de búsqueda internacional, o por lo menos haciéndolo mal. Y luego, cuando salió a la luz el desastre que estaba haciendo esa respuesta, con la búsqueda de básicamente entorpecer ese proceso, de controlarlo, de incluso censurar y acallar a aquellas voces que estaban exponiendo las cosas como son. ¿Sabes qué es lo que provoca esa catástrofe? Termina de romper el pacto tácito que los venezolanos habían hecho
con Donald Trump. Un pacto por el cual se hacían los distraídos, hacían de cuenta que no sabían que Delcy Rodríguez era una de las grandes responsables de la tragedia que habían vivido durante 27 años, a cambio de que poco a poco se fueran produciendo mejoras a nivel económico y que también se fueran produciendo mejoras a nivel político. Básicamente lo que ocurre después de los dos terremotos es que los venezolanos dicen basta, no nos comemos más este cuento. Hay una encuesta que acaba de salir de Atlas Intel realizada para Bloomberg que es muy ilustrativa de lo que está pasando hoy en la mente de los venezolanos y de cómo cambia todo y que permite entender también las jugadas de María Corina Machado y de Donald Trump. Primero, una de las preguntas clave. ¿Ha sido directamente afectado por el terremoto del 24 de junio? Bueno, más del 50% de los venezolanos dicen sí, yo me he visto directamente afectado por el terremoto. O sea, directamente, no estamos hablando de una afectación simbólica que ahora te voy a mostrar. No, el 39% dice que tuvo familiares y amigos afectados y el 12,7% dice que directamente se vio afectado o por la pérdida de alguien o por la pérdida básicamente de sus posesiones materiales. Ahora, cuando a los venezolanos se les pregunta por cómo los afectó psicológicamente el terremoto, la respuesta es aún más significativa para entender el nivel del trauma del que estamos hablando y su consecuencia política, por lo tanto. Porque básicamente casi 9 de cada 10 venezolanos dicen sentirse psicológicamente afectados por lo que ocurrió con el terremoto. El 43% dice que se ve muy afectado y el 44% dice que al menos se ve un poco afectado. Es imposible que algo de esta magnitud no tenga impactos políticos. Y esos impactos políticos se empiezan a ver cuando se pregunta por la aprobación que se hace acerca de la gestión que está haciendo el gobierno de la crisis. Y el 65% desaprueba la respuesta del gobierno venezolano ante esta catástrofe. Solamente el 19% la aprueba. Esto va de la mano de un desgaste que se venía produciendo y que se sentía cada vez más en la gestión de Delcy Rodríguez, porque cada vez más se notaba que Delcy Rodríguez estaba tratando de, por un lado, contentar a Trump con modificaciones en la agenda económica, en la agenda energética, sin hacer concesiones relevantes en la cuestión política, más allá de lo que fue en un primer momento una primera tanda importante de liberación de presos políticos. Eso muestra por qué la desaprobación de Delcy Rodríguez, que cuando se produce la captura de Maduro estaba en un 44%, fue escalando sobre todo a partir de abril de 2026, cuando se empezó a percibir que la transición iba a ser mucho más lenta de lo que se esperaba. Es de ese 47% subió al 63% actual, que no sé si termina de captar aún todo el efecto del desgaste causado por este terremoto. Claro, eso respecto de Delcy Rodríguez. Ahora, lo que yo te diría que es la pregunta más interesante que hace esta encuesta, y más interesante aún es la respuesta, es, pero con este terremoto, ¿no te parece que hay que dejar al margen la idea de la transición, que hay que esperar, que hay que profundizar en la reconstrucción, infraestructura económica, social, etcétera, y después avanzar hacia nuevas elecciones? Para la mayoría de los venezolanos es al revés. El terremoto muestra la necesidad de anticipar el proceso electoral. ¿Sabes por qué? Porque todos se dan cuenta que con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez, con Diosdado Cabello, con ese triángulo nefasto, no hay posibilidad de reconstruir nada. Todo lo contrario. La reconstrucción se va a dar sobre cimientos tan endebles que van a volver a dejar a Venezuela en el camino de una posible catástrofe en el futuro. Por eso, el 45% de los venezolanos dice que es más urgente que antes del terremoto celebrar nuevas elecciones y solo el 32% dicen que es menos urgente porque hay que priorizar la reconstrucción. Ahora, ¿por qué para el chavismo se vuelve entonces tan importante impedir el regreso de María Corina Machado? ¿Y por qué María Corina Machado decide cambiar de estrategia a partir del 24 de junio y acelerar su regreso? Las últimas dos encuestas que te voy a mostrar, las últimas dos preguntas que te voy a mostrar, dan una respuesta a ese interrogante. La primera es imagen de los líderes políticos en Venezuela. Bueno, María Corina Machado sigue siendo la líder política de mayor imagen en Venezuela, con el 53% de imagen positiva contra un 28% de imagen negativa. Supera incluso al propio Donald Trump, que era obviamente el héroe máximo después de habérselo llevado a Maduro. Fíjate que lejos queda Delcy Rodríguez. Estamos hablando de que María Corina Machado duplica y más en imagen positiva a Delcy Rodríguez y está en menos de la mitad de su imagen negativa. Sin embargo, esta encuesta de Atlas Intel revela que la imagen de María Corina Machado se venía deteriorando levemente, pero se venía deteriorando. En concreto, una imagen que en abril de 2026 estaba en 56% positiva, cayó a 53% positiva. Y la imagen negativa
Más aún, una imagen negativa que estaba en 24% en mayo, hoy es del 28%. Señales de que efectivamente María Corina Machado empezaba a percibir los riesgos de su estrategia de la paciencia, que podían obviamente dejarla olvidada y perdida en el ostracismo. ¿Qué es lo que ve María Corina Machado? Es que efectivamente después del 24 de junio el colapso del régimen es cada vez más probable. En ese colapso, viendo la bronca que crece cada vez más en distintos sectores de la población contra el régimen, si ella no regresa, si ella no está en territorio venezolano, la consecuencia básicamente puede ser que ese colapso y ese enojo se la lleve puesta a ella también. Por eso ella asume el riesgo de volver, para estar ahí y canalizar ese proceso y eventualmente lograr que ese proceso acelere el cambio de régimen y acelere el llamado a algún tipo de elección. Habría que ver si realmente es posible hacer una elección en este contexto. El punto es que tal vez ni siquiera estamos hablando de una transición por elección, sino que estamos hablando tal vez de una transición por colapso. La comparación es acá Argentina 1982-1983 y el colapso del régimen militar tras el desastre causado en las Islas Malvinas. Ahora, entonces María Corina Machado avanza, trata de conseguir el visto bueno de la administración Trump. Hay un artículo de Wall Street Journal que plantea que después de esas conversaciones, Trump, que no quería que María Corina Machado vuelva, termina conversando con Delcy Rodríguez la semana pasada para tratar de convencer a Delcy de que si María Corina Machado vuelve, no la obstaculice, que le permita volver y que no ponga en peligro su seguridad, porque eso va a significar un problema gigantesco para el gobierno de los Estados Unidos y para sus planes en Venezuela. No sabemos cuál fue la respuesta de Delcy. Lo que sí sabemos es que en 2 ocasiones Delcy Rodríguez le impidió a María Corina Machado volver. Primero, desde Curazao, cerrando el espacio aéreo venezolano cuando estaba en vuelo. Segundo, cuando estaba yendo desde Panamá, básicamente impidiéndole en rigor el acceso a un avión de Copa Airlines que la iba a llevar a territorio venezolano. Ahora, lo que sabemos, y es información, es que todos en la administración Trump estaban en contra del regreso de María Corina Machado. ¿Por qué? Porque lo que ve la administración Trump es que el riesgo de estallido es muy alto y que la presencia de María Corina Machado lo único que va a hacer es acelerar las cosas, lo que probablemente sea cierto. Ahora, lo que no ve la administración Trump es que con o sin María Corina Machado, el pacto de Delcy con los venezolanos se rompió. O mejor dicho, el pacto del propio Trump con los venezolanos, por el cual se sostenía Delcy, se rompió. Ya no están más dispuestos los venezolanos a seguir haciéndose los distraídos como si Delcy Rodríguez no fuera tan responsable como Chávez, como Maduro, como Diosdado Cabello de los desastres que viven los venezolanos. En ese contexto, el riesgo, la amenaza de un estallido es cada vez mayor y por lo tanto Trump necesita un plan B. ¿Sabes qué pasa? Hoy no lo tiene. María Corina Machado no es claramente un plan B para Donald Trump. Su plan sigue siendo Delcy Rodríguez y sigue por lo tanto defendiéndola. Claro, no es un hombre al que le resulte demasiado sencillo cambiar de opinión. Sin embargo, es un líder pragmático. Y cuando la realidad le muestra que no puede seguir avanzando, Trump no tiene también ningún obstáculo y ningún problema en darse media vuelta y cambiar. ¿Sabes dónde lo acaba de mostrar? En Irán, donde él tenía una serie de objetivos cuando inicia la guerra y termina cambiando por completo cuando se da cuenta de que la guerra, en las condiciones en las que la estaba desarrollando, iba a terminar mal para sus intereses políticos. Y entonces cambia completamente de retórica y de discurso. Esa es la esperanza que tiene María Corina Machado. La única esperanza que le queda a María Corina Machado. Que los acontecimientos se impongan de tal manera que a Trump no le quede otra que apoyarla. Que efectivamente ella tal vez termine regresando a Venezuela, que ese regreso a Venezuela termine tal vez generando una situación de conmoción social y que en esa conmoción el régimen de Delcy se vuelva insostenible y entonces sí se pueda producir un cambio y a Trump no le quede otra que apoyarla. Esa es la expectativa que tiene María Corina Machado. ¿Será lo que suceda realmente? Si te interesan los análisis, las reflexiones acerca de lo que está pasando en el mundo, suscríbete a mi canal y te espero en el próximo video.